todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestro espacio que denominamos Epicentro. Como ustedes ya saben, todas las semanas revisamos la actualidad de lo que ocurre en Bolivia. Una vez más, estamos con Gregorio Lanza, con quien vamos a revisar lo que ha acontecido estos últimos 7 días. ¿Cómo estás, Gregorio? Hola Jorge Luis y a toda la gente que nos ve en la mañana, en la noche y a la hora que puede seguir la actualidad de la política en Bolivia. Sí, estamos en el Epicentro 25 y hemos decidido nombrarlo de esta forma. Evo pierde poder en el MAS. Es así como hemos denominado esta nuestra edición número 25 de Epicentro. Y vamos a empezar a revisar precisamente lo que gira en torno a esto. Esta semana ha sido particular porque el presidente Luis Arce se ha alejado del país por problemas médicos y ha dejado el mando al vicepresidente David Guanta. Y también ha sido polémica esta semana porque si bien se han conocido imágenes de su viaje a Brasil para el tema médico que comentábamos en un vuelo comercial de BOA, también ha sido motivo para que surjan comentarios respecto al reloj que aparece en la imagen de su esposa, de la primera dama de la nación, ¿no? El reloj Rolex, entre comillas, que estaría usando ella. Y también esta semana ha sido particular porque se ha conocido al nuevo vocero presidencial, que es nada más y nada menos que Jorge Richter. Así iniciamos Efectivamente, el centro, Gregorio. yo me quedo con la primera imagen, Jorge Luis, la primera imagen de la entrega del presidente Arce Catacora al vicepresidente Choquehuanca. Y esto porque es muy simbólico. El primer realmente indígena que ocupa la presidencia en el país, porque además de tener algunas características como haber nacido en el campo, que también nació Evo Morales, pero es muy importante pues el hablar su lengua materna. Para ser indígena y de algún lugar tienes que hablar la lengua materna. Y Choquehuanca, sí, señores, habla en Aymara, habla un Aymara perfecto, es de orillas del lago, pero además en estos días ha tenido una participación muy importante en un evento donde se ha nuevamente ratificado la decisión de luchar contra la corrupción y ha tenido unos 10 conceptos muy claros, muy precisos de qué es luchar contra la corrupción, comenzando por aquello de que si no es solamente no trabajar en la administración pública, sino no tener las capacidades para trabajar y ocupar un puesto por ocupar, que ha sido la tendencia de estos 10 años y casi siempre en la administración pública en el país. Pero además un tema central, cuando Choquehuanca ha señalado y ha dicho, ser corrupto además es olvidarse los postulados, olvidar a la gente que te ha apoyado y unirse con otras personas. Ser corrupto es cuanto más subes en el poder, más poder quieres y quieres más y más poder. Y eso estaba dirigido claramente a Evo Morales. Creo que Choquehuanca está marcando una agenda filosófica o de principio muy importante. Muchos dirán, pero el problema es llevarla a la práctica. Efectivamente, es un problema de políticas y es más complejo y es un problema de fuerza. Pero creo que todo el país debemos empujar en luchar la corrupción, que ha sido el cáncer y la característica especialmente de los últimos años del gobierno de Evo Morales. Por eso es importante, aun sea que esté 3 días, que ya tenemos también a un presidente como Choquehuanca en el Palacio de Gobierno, lo que ahora llaman Palacio del Pueblo. La Casa Grande del Pueblo. Gregorio, el tema de la salud del presidente Arce, ¿no deberíamos conocer con precisión cuál es el actual estado de salud del presidente Arce? Bueno, lo que han señalado es que ya se ha curado, que lo que tenía de cáncer, no sé exactamente en qué parte, si era riñón, en un riñón,
ya ha sido resuelto, pero que tiene que someterse anualmente a chequeos. Y yo tengo la percepción que además este viaje así tan intempestivo de la necesidad de un chequeo, pero está conectado para, para dar también una señal al MAS y a Evo Morales, que estaban buscando tener en estos días ya una reunión donde con una actitud muy soberbia y mal educada decían, vamos a llamarlo al presidente a que venga a rendir cuentas al Chapare de sus primeros días. Y entonces creo que en ese sentido, el viaje del presidente Arce ha sido una medida también acertada. Y esperemos que el presidente Arce se haya recuperado, que nos traigan buenas noticias de Brasil. Creo que eso desea la mayoría en el país. Sí, todos esperamos que la salud del presidente esté óptima. La segunda imagen que también mostrábamos, el tema de polémica, el famoso reloj, el Rolex de la primera dama. Por un lado se intenta mostrar el tema de austeridad. El presidente viaja en un vuelo comercial de BOA, pero también surge este tema, ¿no? Del Rolex. Sí, puede, para mucha gente puede ser un detalle importante. Y de repente es un Rolex chuto, porque hay muchos Rolex que he leído en algún meme o en información, vale $14,000. Es posible, pero también es posible que valga 300, $500. Entonces, es muy difícil aseverar eso si no tienes la prenda en cuestión, si no la han tasado. Pero en todo caso, para mí es un aspecto secundario y que habría que ver si efectivamente vale los 14,000 o no. Pero bueno, ahí está y la gente tiene el derecho para criticar eso. O alguna vez, o nunca, mejor dicho, tú has usado alguna prenda chuta, no te has comprado en el Alto una prenda que era decía de marca, pero al final no era de marca. Pues creo que a todos también nos ha pasado. Pero más allá de eso, Gregorio, no es el tema, creo, de fondo la autenticidad de la prenda, ¿no? Que tienen todo el derecho de usarla o no, sino que de repente hay que tener un poco de cuidado en esos pequeños detalles, en estos tiempos donde ahora la exposición pública, sobre todo de la primera dama de la nación, frente a las cámaras, frente a cualquier fotografía, da lugar a que se motive este tipo de discusión en la esfera pública respecto de este tipo de detalles, ¿no? Cuando se intenta mostrar una imagen de austeridad, tratar de mezclar con esos temas, termina siendo como algo medio contradictorio, lo colocaremos así entre comillas, ¿no? De acuerdo, no solamente tienes que ser austero, sino que tienes que mostrar, aparecer que eres austero. Sí, exacto. Bueno, y también esta semana como ya ustedes saben, es bastante particular porque el escenario se ha ido modificando y se va modificando. Y claro, hablábamos sobre también la presencia de Jorge Richter como el vocero presidencial, Gregorio. Sí, yo no quiero hacer una valoración personal de Jorge, lo conozco hace mucho tiempo. Posiblemente el presidente García Catacora lo ha escogido porque es el tipo de vocero que necesita, no es estridente, más bien el Richter da muchas vueltas a los temas, es cuidadoso al hablar, como con metáfora hay que a veces descifrarlo, en otras es incisivo. En la presentación ha señalado que el presidente necesita y quiere un vocero para que exprese de manera clara las políticas del presidente, las políticas públicas y su implementación. Y en ese sentido, creo está de alguna otra manera relacionada con este perfil que está mostrando el presidente Arce. Es un perfil más bien bajo, un perfil poco estridente y posiblemente pues Jorge Richter podrá cumplir o cumple esos requisitos. Y en todo caso esperemos que les vaya bien y que pueda reflejar de la manera más nítida no solo el pensamiento, sino lo que efectivamente está haciendo el presidente. Creo que en los días pasados ha habido una ausencia de comunicación, por ejemplo,
respecto a las medidas económicas. En el anterior gabinete se han tomado varias medidas económicas y casi ninguna de ellas ha salido de manera nítida, clara, y tampoco ha habido una conexión con las políticas de mercadeo. No nos olvidemos que el propio Viceministerio de Comunicación saca spots donde se pone énfasis en las políticas que han sido aprobadas por el gobierno. Creo que esa coordinación mejoraba y esperamos que así sea. Y en ese sentido, también la política pública, la gestión pública se va dinamizando y va mostrando situaciones como estas, ¿no? Rescatamos siempre también aspectos positivos de lo que se está intentando hacer. Se anuncia el retorno de las clases desde el primero de febrero del próximo año. Por otro lado, el gobierno también ha ordenado la devolución de 300 bolivianos a cada premilitar, luego que se ha registrado, se ha verificado que existiría un cobro excesivo aprobado por la anterior gestión de gobierno en la época de Áñez. Entonces, 300 bolivianos se van a devolver a los premilitares sobre ese gasto inicial o esa inversión inicial que habrían ya efectivizado. Y finalmente también destacamos, el presidente Arce ha planteado enterrar el patria o muerte en las Fuerzas Armadas. Esto último va con aquello de las señales, ¿no? Enterrar el patria o muerte en las Fuerzas Armadas. Esperemos que así sea, porque definitivamente el patria o muerte ha tenido un contexto muy polémico para mucha gente, porque además en la medida que el comandante Guevara ha venido a Bolivia a intentar implementar la estrategia de guerra de guerrillas en la idea de vietnamizar América Latina, para muchos ha significado eso una agresión. Y entonces que la consigna que tiene el ejército cubano y que era parte de las guerrillas, patria o muerte, sea intentada y que sea parte de la doctrina de las Fuerzas Armadas bolivianas parecía un contrasentido. Creo es más importante en todo caso el tema de las clases. Las clases es un aspecto fundamental para el país, la educación es fundamental para el país. Nuestros niños jóvenes se han quedado sin clases durante todo este año pasado. Hay una serie de problemas muy serios. Las conexiones por internet no llegan a cubrir el conjunto del país, especialmente las zonas rurales, incluso en zonas urbanas periféricas. Yo conozco incluso personal que ha estado trabajando conmigo en una investigación que tiene sus celulares egresada en ciencia política, pero que su conexión es insuficiente y esto mismo están pasando de una manera muy grave en las zonas rurales. Ojalá de este buen deseo se convierta en realidad y se puedan implementar clases semipresenciales, presenciales en algunos lugares, acomodando a las características de cada una de las poblaciones. Aquí el tema central es la viabilidad de esa política, pero creo que con un poco de iniciativa, con un poco de audacia, pero al mismo tiempo de creatividad, vamos a poder encarar este tema que, repito, es fundamental para el país y es la educación de los jóvenes, los niños, los adolescentes y también para las universidades. Y esperemos también que esa decisión no esté acompañada por el supuesto rebrote, ¿no? La segunda ola que estaría cerca de llegar del COVID en Bolivia. Entonces esperemos que se tomen todas las medidas al respecto. También esta semana, como ya viene siendo costumbre en este último tiempo, hemos registrado, se ha verificado que el tema de las candidaturas ha sido el otro gran eje, ¿no? Y aquí tenemos por esta imagen inicial de lo que ocurrió en Cochabamba. Se ha determinado quienes irían como candidatos para el MAS, y ahí vemos a Nelson Cox, candidato confirmado para ir por la alcaldía en Cochabamba, en Cercado, y a Humberto Sánchez por la gobernación. Del mismo modo, en el caso de La Paz, propiamente en el Alto, ocurre algo particular, ¿no? Eva Copa se ha
autoproclamado con un grupo del mismo MAS como candidata a la alcaldía, situación que absolutamente hasta este momento no está confirmada, ¿no? Ella como candidata, sin embargo, ya sí se ha presentado allá en la ciudad del Alto. Y mientras tanto, situaciones como han ocurrido en Potosí han dado lugar a que Evo Morales estuviera perdiendo el control dentro del MAS. Sí, creo que este es el tema central, Jorge Luis. El tema central es, y es el título de nuestro programa, Evo está perdiendo poder dentro del MAS. Creo que esto vamos a analizar en los próximos minutos, pero yo quisiera hacer hincapié en esa lámina donde aparece Cox junto a Evo Morales. Si puedes poner esa lámina en la pantalla. Claro. Y Cox ha sido viceministro de Justicia durante unos buenos años. Ha salido porque además manejando en situaciones no claras, tuvo un choque, chocó a un ex representante de la Defensoría del Pueblo en su movilidad y eso generó todo un escándalo, no sé si te acuerdas. Sí, Pero sí, pero eso le además puede estaba en pasar estado a de ebriedad, cualquiera. Gregorio. Bueno, y peor aún si estaba en estado de ebriedad, pero al final sea muy mal que una autoridad del Ministerio de Justicia maneje en estado de ebriedad. Pero ese es un antecedente, pero más grave aún, Cox fue delegado defensorial en Cochabamba y claro, no cumplió las tareas como delegado defensorial del pueblo, cumplió las tareas como delegado defensorial del MAS. Eso hay que decirlo muy claramente. Y ahora se ha ratificado, o sea, lo que todo el mundo sabía y que mucha gente daba por válido, ¿no? Que era el defensor de los sectores populares en Cochabamba, pero esa no era su misión. Su misión era fundamentalmente ayudar a la pacificación del país. Y en Cochabamba hay acusaciones serias, que él inclusive habría promovido las acciones de bloqueos, especialmente en la zona sur, en el conflicto de cara a cara, que es de nunca acabar, que viene de hace años. Entonces, Cox es una persona cuestionada por esta su actitud y ahora se devela que es masista, es un hombre muy cercano a Evo Morales y Evo Morales lo está llevando, lo está poniendo, como ha hecho en todo lado, con el dedo, como candidato a gobernador por Cochabamba. Y Pero, sí. sí, no, tú mencionabas, Gregorio, en algún momento y decías que esto es como una estructura militar y que aquí hay soldados dentro del MAS. Definitivamente, es la estructura que tiene Evo Morales, pero es una estructura que en el nuevo escenario político está haciendo aguas, por suerte. Por suerte para la democracia, por suerte para el país, por suerte para las bases. Y esta visión de Evo Morales está haciendo aguas y es el primer caso de Eva Copa que ponías en pantalla. Eva Copa no es la candidata preferida por Evo Morales. Y es muy probable, primero porque Eva Copa es mujer, pero además de ser mujer, Eva Copa es contestona, siempre lo ha sido. Cuando Eva Copa aparece como presidente del Senado ante lo que ella ha llamado el otro día el vacío, ¿no?, de la sucesión en la dirigencia del más allá adentro, porque no nos olvidemos, y ella lo ha dicho, ha renunciado Susana, ha renunciado Salvatierra, ha renunciado la Adriana, señora Salvatierra, la sí. Adriana, ha renunciado. Pero la cosa va más allá. Ha renunciado porque además Evo Morales le ha obligado a renunciar, porque había una estrategia de abrir un espacio vacío de poder donde Evo Morales pensaba que a partir del caos que se iba a generar lo iban a traer en hombros y todos le íbamos a pedir que vuelva. Y no fue así. Estrategia fallida de Evo Morales, estrategia suicida en contra de los bolivianos. Y la señora Eva Copa, que se quedó al mando y con mucha valentía y aplomo lo hizo y ayudó a la pacificación del país. Y el otro día ella decía efectivamente eso. Aquí hubo una sucesión forzosa. Claro, los policías dentro del partido, la gente que sirve a Evo Morales, salió y diciendo,
no diga mentiras, no se equivoque. Y ella tuvo que rectificar. Creo que tenemos una lámina que refleja esa rectificada de Eva Copa. Pero Eva Copa significa la insurgencia también de las bases en el Alto y de la gente joven. Y creo que eso es muy importante. Y esos episodios de enfrentamiento dentro de diversos sectores que existen o corrientes dentro del MAS, también se ha logrado verificar en el caso de Potosí. Y una de las imágenes claves de esta semana también, y por eso acompañamos a una de nuestras láminas anteriores, es las sillas, ¿no? Las sillas blancas que volaban por un lado y por el otro, precisamente por el enfrentamiento y la definición de candidatos. Sí, y lo que se puede decir, Evo Morales en Potosí, en Betanzos concretamente, en un congreso donde se estaban eligiendo los candidatos a la gobernación y al municipio de Potosí, Evo Morales bebió de su propia medicina. Las bases rechazaron el dedazo, lo hicieron correr, se tuvo que refugiar en el tercer piso de un edificio donde estuvo, como lo dijo Cariaga, que era su candidato a la gobernación, un potentado minero, ¿no? Que lo llevó para proclamarlo, pero las bases no lo dejaron proclamar, mucho menos a un señor blancoide como era Cariaga. Y Evo se escapó, estuvo oculto en el tercer piso y después salió igual, salió de ocultas. Entonces, eso está reflejando de una manera muy, muy clara, de una manera real, ¿no? Lo que está sucediendo con Evo Morales y esta forma de manejo que ha tenido en el MAS, que era todo imposición, corrupción, plata, para seguir reproduciendo su poder. Y ya la gente ya no quiere esa forma de decidir quiénes van a ser sus candidatos, porque junto a esta forma totalmente dictatorial de imponer sus decisiones de Evo Morales, había un discurso que decía, las bases quieren, yo no quiero ser candidato, las bases quieren. Es decir, por un lado, decía, las bases deciden en nuestro partido, yo gobierno escuchando al pueblo, y era mentira. Y ahora esas bases ya no quieren ser más manejadas, manipuladas. Creo que es un primer paso. No hay que engañarse, no hay que pensar que ya es el final de Evo Morales, no lo es. Tiene mucho poder, tiene mucha plata, tiene una claque a nivel internacional que lo apoya y obviamente tiene cúpulas dirigenciales que están acostumbradas a eso, a moverse alrededor de la prebenda y de la dádiva. Y también tiene gente que ha nombrado en el Ejecutivo, tiene alguna gente que ha nombrado. Entonces va a seguir teniendo poder, pero estas señales son muy importantes para la democracia en Bolivia. Ya nadie quiere en general que siga habiendo dedazo para nombramiento de candidatos. Lo que se denominan ahora, ¿no? El tema de las primarias y todos esos ejercicios que se hacen al interior de los partidos políticos. Johnny Mamani estaría confirmado para ir tal vez como gobernador del MAS y también Marcelino Choquehuanca, un poncho blanco para ir por la alcaldía principal de Potosí y por el masismo, por el MAS. Y también se ha conocido la candidatura de Eduardo Maldonado. Hablando de Potosí, sí, tenemos dos candidaturas que por lo menos en la alcaldía creo que son candidaturas muy fuertes. Ojalá no se vote, no se quiten el voto entre ellas y favorezcan la candidatura a la alcaldía del MAS. Estoy hablando de la candidatura de Eduardo Maldonado, una persona muy eh, preparada, ha sido defensora de los derechos humanos durante mucho tiempo, ha estado como delegado defensorial, también fue senador por el MAS, pero es una persona genuina, honesta, y entonces está volviendo a candidatear hace 4 años con una maniobra digitada por Morales, le bloquearon junto a la candidata alcaldesa en Cochabamba, la señora Rebeca Delgado, los bloquearon y no les dejaron participar. Esa fue una burda maniobra en la época de mayor apogeo del masismo y del levismo, donde podía disponer de todas las autoridades y todos los poderes en el país. Pero bueno, está Maldonado y está el
el Luli, que fue un dirigente del Comité Cívico que ha encabezado las movilizaciones sociales que incluso llegaron hasta La Paz, y donde salió el famoso cachorro, el can que seguía, que estaba en las movilizaciones del Petardo. Comité Cívico de Potosí, Petardo, nuestro amigo Petardo. Pero bueno, va a ser una disputa muy fuerte. Ojalá pudieran llegar Maldonado y Luli a un acuerdo, pero no parece. Pero esa es la situación de Potosí. Sin embargo, creo, siguiendo en esta línea de análisis de lo que pasa con el MAS en Santa Cruz, vamos a ver que hay una disputa igual muy dura para la gobernación en Santa Cruz. Por un lado está Cronenbold, que paradójicamente es un alcalde que se renueva, es muy hábil. Él ha sido alcalde de Warnes, dueño de un club de fútbol, el Sport Boys, que después le vendió a Romero y que ahora es su enemigo. Y entonces este alcalde, en una estrategia inteligente, cuando empezó la estigmatización y el revanchismo contra Camacho, que posiblemente va a ser su contendiente a la gobernación, él dijo: si a Camacho lo procesan, yo no voy a ser candidato. Y era una señal inteligente en el sentido en que toda la campaña para procesar a Camacho lo que estaba haciendo es potenciarlo a Camacho. La víctima siempre recibe más votos. Entonces iba a aparecer como el único candidato de la oposición en Santa Cruz y lo iba a derrotar claramente a este señor. Pero esa declaración generó anticuerpos y en Evo Morales, y ahora ya no es el candidato preferido por Evo Morales, y Evo se arrimó a Carlos Romero, que fue expulsado en un congreso campesino sindicado de haber sido traidor, de haber negociado con Camacho y con lo que llaman los pititas. Pero Romero además tiene cola de paja larguísima, más allá que sea una persona muy inteligente y con mucha plata. Y en el Esa caso es la situación. de Santa Cruz también tenemos confirmada la candidatura de Adriana Salvatierra. Sí, de Adriana yo no voy a hacer ningún juicio personal. Creo que lo que se ha visto es una actitud muy consecuente al extremo con Evo Morales. Esperemos que madure, una persona muy joven, es una lideresa mujer, y esperemos que madure, que empiece a adquirir autonomía. Pero así está planteada la situación en Santa Cruz, otra plaza muy compleja, donde la oposición ha ganado y que tendría mucho chance de ganar. Y si estamos hablando de la alcaldía de Santa Cruz, ahí hay dos pesos pesados, o una mujer con mucho peso, no tanto por los kilos, sino por su capacidad y por la capacidad y por la eficiencia que ha demostrado a su modo en Santa Cruz, porque tenemos una candidata a la alcaldía en Santa Cruz, y es la señora Angélica Sosa. Angélica Sosa, y posiblemente, aunque no ha sido ya nominado oficialmente, pero es lo más probable, el ex gobernador Costas. Porque Costas tiene un partido estructurado en Santa Cruz. Entonces, esa va a ser igual una pelea muy, muy fuerte. Adriana Salvatierra, veremos qué chances tiene, pero creo que va a ser una candidatura muy disputada. En cambio, si va Camacho a la gobernación en Santa Cruz, va a ganar. Eso parece que no hay duda. No hay duda de ello. Así está planteada la situación, Jorge Luis, pero repasando, lo más importante en esta semana ha sido el rechazo en 4 departamentos muy importantes, como ser Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y también en el Alto, a las decisiones de Evo Morales, a esta imposición, a esta actitud de Evo Morales de querer nombrar a dedo, de creerse el emperador, el rey, el que define todo, que es dueño de vidas y haciendas. Evo Morales ya no es más el dueño de vidas y haciendas, y eso lo entienden las bases del MAS, ese pueblo masista que también está buscando su propia autonomía, y es importante que avancemos en ese camino hacia una democracia más participativa, realmente participativa e inclusiva, y no donde domina uno y sus cortesanos.
Creo que eso es lo nuevo y lo positivo de esta semana, Jorge Luis. Y también ha sido tema para, para revisar la reaparición de Carlos Mesa, ¿no? Carlos Mesa en una entrevista con Página 7 ha dado a conocer su posición respecto de varios temas y entre ellos ha hablado sobre el MAS y ha hablado sobre su negativa para continuar o apoyar un juicio de responsabilidades contra el gobierno de Áñez. Lo que más me llamó la atención en esa larga entrevista, uno, la evaluación autocrítica que hace, muy aguada, chua, como dirían nuestros abuelos, y segundo, su posición frente al gobierno de Arce. Habrá que comenzar diciendo que Carlos Mesa es una persona reconocida en el país, tiene muchos méritos. A pesar de lo que dicen sus detractores, creo que ha sido valiente para participar en las elecciones. Ha sufrido una serie de procesos, de amenazas, pero ha sido valiente en participar. Pero creo que ha cometido errores muy serios, muy serios. El primero de ellos, el primero ha sido cómo ha elegido a la gente cercana a él, sus amigos, pero además sabían muy poco de estrategia electoral. Muy poco de estrategia electoral. Y entonces es obvio que lo iban a conducir a la derrota. Eso ya se veía venir hace 2 años. Y entonces, y entre ya esos grandes errores de estrategia de campaña, yo creo que fundamentalmente habían dos. Uno, que le dijeron, señor, usted es el elegido por el país y todo el resto de los candidatos de oposición son unos inútiles, no haga alianza con nadie, usted solito puede. Ese fue un error que le metieron en la cabeza o reafirmaron el ego que también tiene Carlos Mesa. Fue trágico, fue solo hasta el final, nunca tendió un puente con nadie. Dos, esta actitud señorial que refleja también el pensamiento de las élites paceñas. Nunca quiso tender sólidos puentes con los indígenas, con los aymaras. Y este es otro tema fundamental. Porque si él hubiera logrado tender esos puentes con los aymaras en La Paz, que era un departamento fundamental y clave, podía haberse acercado a una segunda vuelta. Y tercero, que nunca comprendieron el cambio de la primera elección a la segunda. En la primera elección, todo el mundo y el voto útil optó por Carlos Mesa, y por eso se acercó y efectivamente tuvieron que hacer fraude para mostrar que Evo Morales iba a ganar. Pero ya en la segunda elección era otra cosa, era diferente. Los mismos hechos de la rebelión ciudadana habían puesto de relieve a otros actores y despreció nuevamente a Santa Cruz, porque en Santa Cruz había un actor que se llamó Camacho, que en la primera le dio la mano y le apoyó. Entonces, este tipo de errores muy, muy graves no se vislumbran en su análisis crítico y mucho menos en algo que han escrito sus asesores. Quiero ahora referirme a la posición de Carlos Mesa frente al gobierno de Arce. Creo que es una actitud positiva, proactiva, eso hay que valorar. Posiblemente la palabra utilizada por él no ha sido la precisa, ha dicho, es posible que podamos hacer un acuerdo nacional, si no me falla la memoria, ese ha sido el término que he utilizado. Un acuerdo nacional, y él estaba refiriéndose, pero más en concreto, a la necesidad de la reforma por la justicia. Y tal vez era más preciso que diga, sí, tenemos que hacer un acuerdo para reformar la justicia en este país. Todo el mundo quiere eso. Y hacer un acuerdo para reformar la justicia en los cánones y en las líneas que ha señalado el presidente y ha señalado Choquehuanca. Una justicia que sirva a todos, una justicia independiente del poder, una justicia que no judicialice la política, que no está al servicio de los poderosos. Esa justicia queremos. Y el camino, más allá de algunas limitaciones que está impulsando este equipo de 7 expertos en el tema, se ha criticado y lo hemos dicho que no haya más mujeres, hay solo una mujer entre ellos porque tenemos buenas juristas, pero es el camino para avanzar. Yo he escuchado voces que critican
que sea hecha de esa manera, pero es el camino para avanzar. Hay que avanzar en las líneas principales, haciendo consultas a las organizaciones sociales, a diferentes estamentos, pero teniendo más o menos claridad de a dónde queremos ir. Y si uno tiene esos elementos, justicia para todos, independencia de poderes, y que no sirva para judicializar, hay que ver los otros temas más en detalle, que para eso son los expertos. Y yo creo que se puede avanzar en una justicia, que eso es lo que quiere la población. Y eso es un gran objetivo, creo que de este año para el país. En su alocución, Mesa, en esta entrevista, Gregorio, también habló sobre el tema de juicio de responsabilidades propuesto por el MAS contra Áñez, y se ha negado a apoyarlo, ¿no? Por la necesidad que existe internamente de la generación de los 2/3 para que aquello sea efectivo. ¿No da más bien esto una lectura de que se está favoreciendo la impunidad, más allá del hecho de que se esté juzgando esto como una acción eminentemente política? Mira, creo que ese es un tema que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Tiene que haber procesos justos, pero estamos en un escenario del revanchismo impulsado por Evo Morales. Entonces, Evo Morales está empujando, empujando. Y que Mesa diga, sí, hay que hacerle juicio a la señora Áñez, parecería sumarse a ese carro del revanchismo. Y de verdad que si alguien habría que hacerle juicio es a Murillo. Murillo, que además se ha llevado plata y ha sido el que se ha empoderado de ese gobierno, ¿no? Y entonces ha sido el portavoz, el actor principal, el tipo soberbio que ha repetido todos los vicios y los defectos de Evo Morales, ¿no? Y que por supuesto los que han estado con él tienen responsabilidad compartida, pero creo que va más bien en ese sentido, y en el sentido que Mesa tendría que negociar. Lo ha hecho mal porque ha estado empujado por sus asesores, pensar que el tema legal es, el tema leguleyo es lo fundamental. Lo ha hecho mal cuando se ha dado la pelea por los 2/3 para que sea una serie de medidas como la de la elección de ascensos de militares y policías por 2/3. Eso el anterior parlamento ha modificado. Creo que ese es un tema que tiene que seguir discutiendo Carlos Mesa, porque debe, algunos aspectos como este de los ascensos, debe volver a ser por 2/3. Entonces, hay temas en disputa, en negociación, y que creo que todo eso ha condicionado a que Carlos Mesa no esté de acuerdo con ese proceso contra la señora Áñez, porque además el contexto es así de complejo. Y claro, al mismo tiempo ha planteado la necesidad de una investigación independiente que pueda efectivizar e identificar las responsabilidades de lo que ocurrió el año pasado en Bolivia, sobre los acontecimientos que ocurrieron a fin de año. Pero la pregunta es, ¿quiénes harían esta investigación? ¿Quién o quiénes estarían responsables, serían responsables para hacer esta investigación que propone Carlos Mesa? Sí, ahí hemos tenido algunos traspiés con la comisión que vino, la comisión independiente que vino de parte del CIDH. Creo que las expresiones de esa comisión de que va a ser independiente, de que no es su misión decir si ha habido golpe o fraude, estaban bien, pero algunas acciones que tomó equivocadas, creo, como el hecho de hacer que la periodista Casimira Lema vaya a una audiencia donde habían claques del MAS o de familiares y sea además hostigada, sea revictimizada. Entonces, creo que eso dio una imagen negativa. Pero esa comisión, veremos su informe, podía ser ya un primer paso, podían ser elementos importantes. Y efectivamente, después, ¿quién va a procesar? ¿Serán los fiscales que ahora tenemos y que todavía dependen a las órdenes de Evo Morales? ¿Serán estos fiscales que están tomando decisiones unilaterales, levantando todos los procesos a masistas corruptos, a masistas que han cometido vulneraciones de derechos humanos? ¿O serán estos fiscales que están liberando a un abogado que tenía un estudio que era más bien un centro de torturas y de sacar dineros de manera totalmente ilícitas? Presidente Arce se ha comprometido
con una de las víctimas de ese abogado a seguir su caso. Entonces, yo creo que esos temas están en el escenario y bueno, tendremos que hacer un seguimiento sobre todos esos temas para que efectivamente haya la mayor transparencia en la investigación sobre lo que ha sucedido, no solamente en Sencata, no solamente en Sacaba, sino también en Guayani, en el caso de La Paz, en las quemas en la zona de Cotacota, la quema del ex rector de la Universidad, Waldo Albarracín, la casa de Lema. Entonces, creo que todo eso se tiene que investigar, Jorge Luis, y esperemos que haya la mayor transparencia en ese proceso. Bien, y así también como ha avanzado esta semana, también el arte, como de costumbre, acompaña nuestro programa en términos de lo que son las caricaturas. Y hemos rescatado una primera caricatura que ustedes ya la ven en pantallas, que nos muestra nada más y nada menos que a Eva Copa de espaldas, ¿no? Es Eva Copa con su característico cabello y planteando dos situaciones, ¿no? En el suelo vemos una locución que ella tuvo al inicio al inicio de la anterior semana y planteaba que con situación a lo que aconteció el año pasado, no existió un golpe de Estado y sí planteaba ella una transición constitucional forzada. Literalmente es lo que planteaba. Y después cambió su posición respecto al tema y pues definió en los últimos días que sí existió un golpe de Estado, que se puso en evidencia un golpe de Estado. Y si vemos en la caricatura, que es lo que llama la atención, vemos ahí que ella tiene, ¿no? Como un chinchón en la cabeza, que parece que ha recibido un cocacho de alguien y esto le habría obligado a cambiar su posición respecto a lo que aconteció el año pasado. Por supuesto, el arte de Abecor es absolutamente expresivo en este sentido y nos muestra lo que aconteció con Eva Copa y sus declaraciones. Luego tenemos este otro arte también del mismo Abecor que es bastante certero. Ya habíamos referido con el análisis y los comentarios de Gregorio sobre el tema de Evo Morales, ¿no? Y su estilo para definir candidaturas, como lo ha hecho, por ejemplo, en Cochabamba, y lo hemos revisado. Y la imagen de la caricatura de Abecor va en ese sentido, ¿no? No al dedazo, los encuentros, las asambleas masistas, caracterizadas cada vez más por escenarios de violencia donde vuelan las sillas, estarían apuntando a que ya no se quiere más este tipo de estilo dentro del MAS. Y así lo expresa Abecor en su caricatura. Y vamos a finalizar nuestro epicentro de la fecha, el epicentro 25, con una campaña del gobierno municipal de La Paz que nos parece muy interesante y muy importante para tomarla en cuenta. No debemos bajar la guardia y debemos continuar utilizando el barbijo para cuidarnos nosotros mismos y cuidar también a los demás. Como siempre, gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por seguirnos y nos estaremos viendo en 7 días. Por favor, a los que revisan nuestra edición cada semana, no olviden suscribirse al canal para continuar en esta aventura que se llama Epicentro. Gregorio, nos vemos en 7 días. Gracias.